Bueno, llegamos a este domingo de la Ascensión del Señor. Em, bueno, vamos a disponer el corazón, vamos a pedir al Espíritu y que venga a nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Estamos celebrando la ascensión del Señor y siempre está el texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, donde relata lo que experimentan los apóstoles antes de Pentecostés, y también están los relatos de final de los evangelios. Yo ahí tengo la palabra con la velita puesta para rezar, y justo en la misa de este domingo lo que toca es el evangelio de Mateo 28, del 16 al 20, justo el final, y dice así: Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo se postraron delante de él, sin embargo algunos todavía dudaron. Acercando Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de subir al cielo, en la liturgia nos dice que el Señor va donde nosotros vamos a ir después, Él como cabeza y nosotros como su cuerpo. Lo que nos va mostrando es nuestro destino último. Pero Jesús, antes de irse, da como las últimas recomendaciones y la misión definitiva. Lo vemos en todos los evangelios hacia el final, después de aparecer resucitado. La particularidad del evangelio de Mateo, bueno, tiene muchas cosas lindas. La primera cosa es la promesa. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice. ¿Qué nos dice además el Evangelio? Que Jesús, más allá del temor, de la incredulidad que tenían los discípulos, al llegar, en este Evangelio no lo dice, pero dicen otros, no tengan miedo, Jesús en este caso dice: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces, primero reconoce el poder que tiene, y hace un envío. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hay una invitación muy clara de ir a ser discípulos, es decir, que vayan descubriendo al Maestro. Y por el otro lado, fíjense que dice: ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es más que el mero bautismo que conocemos nosotros, es algo mucho más profundo. El que lo oía en griego entendía que ese bautismo, que la palabra en sí mismo significa sumergirse, es para que se sumerjan en la vida de Dios. Vayan, hagan que todos sean mis discípulos, es decir, que me tengan como maestro. ¿De qué modo? Sumergiéndolos en el misterio de Dios, más allá del bautismo como rito de iniciación en la vida cristiana y como rito de purificación y de renovación y de perdón de los pecados.
porque acompañado de esto, dice, bautizándoles y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. En el fondo, dando a conocer lo que Jesús mismo da. Y es interesante como él dice, el poder, yo tengo poder en el cielo y la tierra, vayan. Si bien en Mateo no aparece, en Marcos, cuando uno va al final, esto se puede hacer a veces en la lección de ir a los paralelos, y si no van, yo sí, en este caso, porque me parece que es muy interesante y nos puede iluminar también a nosotros como comunidad de iglesia, porque ese mandato que da Jesús es un mandato universal, no solo a ellos, sino que también es mucho más profundo. Y fíjense una particularidad que dice Marcos, les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que cree se bautiza, el que no crea se condenará. Dice, y estos prodigios acompañarán a los que crean. Es decir, no está estos prodigios van a acompañar a ustedes discípulos. Le dice, a los que crean, ¿qué es? Arrojarán a los demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, podrán tomar las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no se les hará ningún daño, impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Y fíjense, después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes. El Señor los asistía y confirmaba sus palabras con los milagros que le acompañaban. El mandato de ir también es un mandato con poder y es un mandato de hacer lo que él hacía, enseñar, llevar, bautizar. Y Jesús enseñaba con la palabra, pero también en lo que hacía. Al hacer una liberación, una sanación, estaba diciendo que Dios está obrando en el mundo y en la historia. Y la particularidad que nos dice el Evangelio de Marcos, esta parte no aparece en Mateo, que dice que esto podrá ser aquel que crea, no solo el que es discípulo en el sentido de apóstol, bautizar, que todos sean mis discípulos, que todos sean mis compañeros de camino, que todos sean los que continúen mi obra. Y volvemos al principio, a la promesa, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hay una promesa de una asistencia a la presencia de Dios. Lo cierto es que el Señor asciende al cielo para enviarnos el Espíritu, que es la fuerza que necesitamos para vivir en profundidad la resurrección. Esto es lo que dice el Evangelio, más algunas glosas que hice yo para que nos ayude a rezar. La segunda parte es ¿qué me dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice este mandato del Señor, este envío? Es un envío misionero, que no es un mero envío de solo anunciar, sino de vivir, es un estilo de vida. También es un envío con poder, con capacidad de implorar sanación y salvación para los demás. Incluso, aunque no lo creas, muchos de nosotros que estamos hoy viendo este video, podríamos, si tuviéramos fe, hasta curar gente. Sí, es un poder y es un carisma. Y San Pablo lo explica muy bien los carismas. Si no, lean a San Pablo. Y si tienen alguna duda, me mandan un mensajito y les digo dónde leerlo o rezarlo. ¿Qué te habrá regalado el Señor? ¿A qué te envía? ¿Qué quiere de vos? ¿Qué quiere decir? No tengas miedo. Quiere decir, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estoy con vos hasta el fin del mundo. La tercera parte. ¿Qué le digo? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decís? ¿Qué le agradeces? ¿Qué le pedís? ¿Por dónde va a ir tu oración en este día? Ojalá el Señor te regale ese espíritu para poder discernir realmente, rezar en profundidad
lo que el Señor tiene pensado y soñado para vos. Que así sea. Y que el Señor bueno cuide, acompañe y bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.